por respetar el tiempo de los que ya estamos aquí. Muchas gracias por venir. Para nosotros en la barra es un gran honor tener aquí a estas grandes expositoras, mujeres que han luchado por la democracia, por la transparencia. Entonces es un privilegio contar con la doctora Jacqueline Techard y con Viviana Peralta, la comisionada del InfoDF, para presentarnos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, comentada. Es un libro que la verdad es una joya porque está comentado por destacados ponentes en relación a la transparencia en México. Entonces creo que va a ser una sesión extraordinaria y va a ser muy útil para todos los que estamos aquí. Y por supuesto también un honor que nos acompañe el presidente de nuestro colegio, al que agradecemos muchísimo todo su apoyo y su esfuerzo durante estos 2 años, y a Claudia de Buen, que recién fue electa candidata para la posición de la vicepresidencia, de la primera vicepresidencia. También es un gran honor y para las mujeres barristas y para el colegio en general este cambio. Entonces estamos muy honrados de que nuestro colegio cada vez evolucione y se ponga a la altura de la modernidad, de las circunstancias y de la equidad de género. Entonces muchas gracias por estar todos aquí y bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias de verdad a la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias, José Mario. De veras estamos muy complacidas en que nos hayan permitido estar aquí. Les quiero contar un poco qué es esto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la hoy Ciudad de México, comentada. Lo que se hizo hace poco más de 2 años y medio, cuando todavía había un comisionado presidente del Info, porque pues llevamos que todo este año prácticamente de abril para la fecha, pues solamente estás tú, Viviana, ¿verdad? Es decir, solamente hay una de 5 comisionados, porque la Asamblea Legislativa no tuvo a bien ponerse de acuerdo sobre los nombramientos de los comisionados, entonces han dejado prácticamente desfondada la institución. Y bueno, pues pero antes de que esto sucediera, la idea era convocar a distintos expertos en materia de transparencia y acceso a la información para que comentaran cada uno de los artículos de la ley. Esta ley de transparencia de la Ciudad de México es una ley que, como sus 2 antecesoras, se caracterizaron por ser leyes que tenían muchas mayores exigencias en materia de transparencia que lo que tenía incluso la Ley Federal de Transparencia en su momento. Y esta ley de transparencia, la que estamos comentando, entonces incrementó sus números de artículos, pero sobre todo lo que incrementó fue la posibilidad de que la transparencia fuera algo mucho más accesible y que además hubiera mejores mecanismos para garantizarla. Cuando se me pidió que coordinara esta obra, lo primero que pensé es que el tema de una ley y comentar los artículos suele ser un trabajo que hacen los abogados. Si cuando uno piensa ¿a quién invitas para que comente una ley? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué tipo de jurisprudencia hay alrededor de cada uno de los temas? Etcétera. Pues lo primero que uno dice, pues es que voy a buscar abogados. Pero cuando me la encargaron a mí, que no soy abogada, entonces yo dije, pues esto quiere decir que seguimos con la lógica de que a partir de la pluralidad, pues podemos ir incorporando distintas perspectivas sobre lo que puede ser el comentario de cada uno de los artículos. Entonces, si ustedes ven la ley comentada, van a ver que hay abogados muy reconocidos como Sergio López Ayllón, está Ricardo Salgado, pero al mismo tiempo están pues politólogos también muy reconocidos como Mauricio Merino, como María Marván. Está otro abogado que fue comisionado del entonces IFAI, Ángel Trinidad. Entonces, pues lo que hice fue centrarme en quienes conocían de la materia de transparencia, quienes habían
sido o funcionarios del IFAI o de algún otro instituto de transparencia, pero desde una óptica de diversidad. Entonces, la verdad es que esta ley de transparencia es una ley que surge de una gran reforma en materia de transparencia, que fue la reforma de 2014. Y la reforma de 2014, que es una reforma constitucional muy importante, porque lo que hizo fue crear el Sistema Nacional de Transparencia. Ahora ya estamos muy acostumbrados a hablar de sistemas, pero lo que habíamos visto, estamos hablando de 2014, desde 2012, que fue la primera ley de transparencia a nivel federal, la primera ley de transparencia del entonces DF fue de 2003, pero también fue de las primeras leyes de transparencia. Eran leyes de transparencia en donde cada Congreso estatal pues decidía qué eran los principios de transparencia. Digamos, no había una homogeneidad en cuanto a los principios y las reglas de transparencia. Entonces podías tú tener distintos tipos de órganos garantes. El órgano garante es el que asegura, vigila que se cumpla con los principios de transparencia, es decir, que finalmente la información pública, sea accesible. Y además, cuando digo con mayores niveles de exigencia, pues no solamente que la información se dé, los documentos que hablan de la gestión administrativa se den y de la gestión pública en general, sino que estos documentos, ya hoy la reforma de transparencia en el 2014 habla de que se busque que sea información que esté en datos abiertos, que pueda ser información que se pueda comparar, que se pueda pues comparar para analizar de manera más completa, que no tenga distintos criterios de clasificación o distintos criterios de identificación de los temas o de los principios. Y entonces esta reforma del 2014 lo que hizo fue crear el Sistema Nacional de Transparencia, que lo que es efectivamente una homologación de normas, de principios, de reglas, pero ya después de haber tenido 12 años de vigencia de leyes de transparencia, que hacía que ya hubiera prácticas claramente identificadas, no solamente prácticas identificadas, sino rubros y materias de información que eran materias de información que las personas solicitaban. Es decir, la reforma de 2014 es una reforma que se basa sobre no abrir la transparencia por primera vez, sino colocarse sobre lo que ya se había hecho, y entonces a partir de ahí fijar una plataforma básica de reglas, de procedimientos y de principios, pero para que todos los estados de la República, todas las entidades, incluida la Ciudad de México y también el ámbito federal, tuvieran exactamente los mismos niveles de exigencia. Que no hubiera como había al inicio, por ejemplo, en una entidad, en el estado de Quintana Roo, para solicitar información tenías que ser oriundo de Quintana Roo, porque ibas a pedir información de Quintana Roo si no eras oriundo de Quintana Roo, o había otros estados en donde para solicitar información tenías que señalar cuál era tu interés jurídico en esa información, cuando un principio básico de la transparencia es que no importa para qué le quieres la información, lo que importa es la naturaleza de la información. Si la información es pública, no importa para qué la quieras, incluso para pegarle al presidente o incluso para criticar al secretario de lo que sea, ¿no? Es decir, no importa para qué es tu información, porque el principio básico es que la información es de la sociedad y no de quien genera la información. Puede ser efectivamente que haya muchos servidores públicos que hicieron un trabajo, no sé, de elaborar unos lineamientos o diseñar una política pública para ser más eficaz en tu tarea de, no sé, educativa, y fue tu trabajo y tu inteligencia y todo lo volcaste en ese documento, sí, pero como tú eres un servidor público, el documento no es tuyo, por la pena, ¿no? Sino que es un documento de la sociedad. Pero esto es algo que todavía falta que se convierta efectivamente en algo perfectamente internalizado
y hecho cultura de la administración y de la gestión pública. Pero esto es para decirles que el DF y la ahora Ciudad de México tuvieron una característica, después de un pequeño atropello al inicio de la transparencia en la Ciudad de México, en donde la forma de nombrar al órgano garante no era una forma adecuada, digamos, que diera todas las garantías de imparcialidad a quienes eran nombrados. Pero después de ese pequeño obstáculo, todas las leyes que se fueron reformando en materia de transparencia en la Ciudad de México fueron caracterizadas como las mejores del país. Y caracterizadas no solamente por el propio InfoDF, sino caracterizadas por una métrica de transparencia que se elaboró con todos los criterios de evaluación entre las distintas leyes que existían en el país. Esto se hizo en 2010 y en 2014 y lo hizo el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, y el InfoDF siempre salía en no solamente la entidad que tenía la mejor regulación, la mejor ley, sino además la que tenía las mejores prácticas de transparencia. En buena medida porque tenía una muy buena ley, es decir, tenía cuestiones de avanzada respecto de la ley federal. Entonces ya los partidos políticos aparecían como sujetos obligados de transparencia, ya tenía que los fideicomisos deberían de ser públicos, los fondos eran públicos e incluso las personas físicas y morales que recibieran algún tipo de recurso del erario. Entonces, pues la Ciudad de México siempre fue como una especie de, pues de gran faro que iba diciendo cuál era la ruta que debían de seguir las demás entidades del país e incluso el órgano federal. Y entonces la reforma de 2014 lo que hizo fue recoger las mejores prácticas y las mejores normas y ponerlas en una ley general. Una ley general que, como ustedes saben, es la que establece los estándares básicos que deben de replicar todas las leyes en las distintas entidades federativas. Bueno, esta ley del Info es una ley que recoge con creces esos niveles de exigencia y esos grandes avances que tiene la Ley General en materia de transparencia y que permite entonces hablar efectivamente de que existe un sistema nacional de transparencia. Lo que ustedes pueden ver en este libro es, pues, cuestiones en donde ustedes pueden ver que ha sido un avance y una evolución muy favorable y también pues donde hay cuestiones que todavía están pendientes, críticas importantes, pero claro, no es un libro como para leerlo página tras página, sino que es un libro de consulta, da cuenta de cómo la legislación en transparencia ha sido una legislación que no solamente llegó para quedarse, sino que todo el tiempo está sujeta a nuevas revisiones, a modificaciones. Y bueno, pues la verdad es que una de las cosas que da cuenta esta ley es que lo que llamamos la nueva forma de hacer política pública en México, que se llama el Parlamento Abierto, a partir de que los legisladores no solamente elaboran una iniciativa de ley y a lo mejor consultan a alguien de la sociedad civil o a la Barra Mexicana de Abogados o a la academia, sino que trabajan en la elaboración de la ley junto con las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Es decir, la academia tiene una incidencia desde el diseño y desde la elaboración de las mismas, y esta ley es producto de eso, es producto de lo que se hizo en la Ley General y en la reforma de 2014, que pues abrió esa nueva forma de hacer reformas, de hacer legislación, de hacer política pública, y que pues una señal de alerta es que aun cuando se ha reconocido las ventajas de hacer una legislación en una interlocución permanente con todos los que serían los interesados, ¿no? Desde sociedad civil o desde la academia, pues todavía sigue en cuestión, es decir, todavía la sociedad civil tiene que seguir exigiendo que sea un mecanismo que no sea
una sola golondrina, sino que se convierta realmente en una práctica, pues en una práctica ya estandarizada, digamos, ya que no haya manera de que se elaboren leyes, sobre todo leyes que tienen que ver con el ejercicio de derechos, ¿no? Es que no puedes estar emitiendo leyes en materia de ejercicio de derechos en donde si ya tienes una práctica de parlamento abierto, si ya tienes un Estado mexicano que se ha comprometido con las reglas de gobierno abierto y parlamento abierto, pues que de repente estas ya no se apliquen. Y creo que ahí sí la Asamblea Legislativa pues nos ha quedado a deber de manera muy clara, cuando menos la saliente, ¿no? Quizá no fue lo mismo, digamos, porque la Asamblea Legislativa venía teniendo mayoría de un partido pues desde 1997, y sin embargo las muy malas prácticas son de la última legislatura, la verdad, y quizá más concretamente en el último año. Y no solamente se vieron deficiencias en el trabajo de la Asamblea Legislativa para nombrar a los comisionados del Info, sino que también se vio en algo que fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de lo que le correspondía a la Ciudad de México, que era el Sistema Local Anticorrupción, y resulta que hoy la Ciudad de México con Tlaxcala, si no me equivoco, Viviana, tú nos dirás, pues son de las pocas entidades que todavía no alcanza a instalar su Sistema Local Anticorrupción, que debía de haber estado instalado en julio de 2017, de acuerdo a la disposición constitucional, pero pues total, nada más es una disposición constitucional. Un año después. Entonces, la verdad es que lo muy bueno que es esta ley de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, porque además quisieron ir más allá, pues lo que sí deja mucho que desear es que dejen al órgano garante sin ninguna posibilidad de cumplir con la propia ley. No solamente le obliga al órgano garante, ¿no?, sino a todo el sistema nacional de transparencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, Viviana, ahora sí te damos la palabra y si quieren ya después platicamos. Sí, gracias. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. La verdad es un reto hablar después de que ha hablado la doctora, y la verdad es que el reto es porque además ella es la encargada de coordinar esta legislación que tienen ustedes ahora en sus manos, y bueno, pues trataremos de abonar a lo que es este trabajo, que realmente su servidora, como ya se dijo, como cabeza del instituto actualmente, pues lo único que hicimos fue impulsarlo para que este trabajo saliera adelante, porque efectivamente, derivado de las circunstancias por las que ha atravesado el instituto, pues se quedaba ahí y se estaba quedando mucho trabajo que valía la pena sacar. Y este trabajo que tiene que ver con esta ley comentada era algo que sentimos que era un compromiso importante, que tuviera luz, porque ya se había coordinado de manera muy exitosa, ya se había comentado también muy acertadamente por quienes intervinieron en esto, y la verdad es que era necesario que diera la luz, que naciera y que además lo conocieran todos los foros como el de los abogados. Y por eso mi agradecimiento a la barra, a su presidente, a Claudia, que ha sido muy impulsora de estos temas, a Carmen. Gracias, Carmen, porque cuando yo se lo comenté a Carmen y le dije que me encantaría que la doctora Béchar estuviera aquí porque el trabajo es realmente de ella, pues estuvieron todos muy de acuerdo y lo impulsaron, y por eso creo que mis primeras palabras deben ser siempre de agradecimiento. En este caso es lo que hago, agradecerle a todos los que han intervenido en este trabajo, y ahora particularmente a la barra por permitirnos presentarlo y traerlo a la mesa de los abogados, porque ¿quién es mejor para conocer una ley de este tipo que los abogados? ¿Por qué? Pues porque la interpretan, la entenderán, pero además esta ley no es exclusiva de abogados. Una de las cosas que he aprendido en el tema de transparencia es fundamentalmente que es un tema transversal, que es un tema en el que es multidisciplinario y se requiere la intervención de todos.
de todos los que tenemos que aplicarla, de todos los que tenemos que ponerla en práctica, porque el ejercicio de transparencia es un tema que no tiene profesión. La transparencia es una cuestión ética, la transparencia es una cuestión que debe ir pues hasta el fondo de cada ser humano, ¿no? Practicarla, llevarla a cabo, no nada más depende de una exitosa ley, depende también de seres humanos que estemos conscientes de lo que representa, y entonces una ley como esta tendrá éxito en la práctica, cuando estamos conscientes desde adentro que la transparencia empieza por uno mismo. Y es así que yo nuevamente les digo, agradezco el que nos estén permitiendo traer a esta mesa este ejercicio que no tiene más que como finalidad realmente poner en evidencia estas circunstancias legislativas, ¿no? Los comentarios que ya hizo muy acertadamente la doctora Pechar antes que yo, evidencian el trabajo que de verdad ha representado generar una legislación de este tipo. Y luego, además, comentada, ¿no? O sea, el hecho de sacar leyes como estas, que ha sido un ejercicio enorme. Yo traía igual algunos datos, que es a partir de 2001 que se inicia este camino legislativo, y cómo además de manera particular también en la Ciudad de México ese ejercicio ha sido muy accidentado. Creo que hubo inclusive un año por ahí del 2006, 2007, que creo que 3 veces en un año se llevaron a cabo reformas, ¿no? Yo recuerdo que dábamos capacitación, yo formaba parte de un sujeto obligado, y nos tocaba estar capacitando constantemente a las personas en la ley. Y recuerdo que ya habíamos terminado un curso y nos cambiaban la ley otra vez y teníamos que volver a dar ese curso, y hasta inclusive el instituto implementó temas relacionados con una serie de... Como era tan complicado hacer esto, el instituto, para motivar a los sujetos obligados a cumplir con la capacitación en la ley, nos daba reconocimientos por capacitación en ese tema, con tal de que no nos quedáramos atrás, porque la legislación es de verdad muy cambiante y ha sido muy cambiante. Entonces, sacar una ley como esta, que ustedes la conozcan, la practiquen, pero además que la hagan suya en todas las actividades que lleven a cabo en su vida cotidiana, sacar una ley como esta, pero además, insisto, comentada por todos los que, yo lo voy a decir con todo respeto, por los rockstars de la transparencia, de verdad, es un mérito todavía mayor. El sentar a todas esas personalidades que hemos conocido a lo largo de este camino legislativo, sentarlos aquí a que comenten, a que nos digan con su experiencia en la materia cómo podemos entender determinado artículo, cómo podemos aplicarlo, es realmente un gran logro. Y ese logro pues es desde luego para la doctora haberlo conjugado, y para nosotros como instituto es un orgullo haberlo puesto en esta legislatura, en este compendio, porque resulta que además es el primero en la ciudad, en el país, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que en el proceso de armonización legislativa que se derivó de la última reforma constitucional, todos los estados de la República, en este enfoque además sistémico en el que todos debemos estar normados de la misma manera, nos obligaron a su vez a legislar en nuestros estados para armonizar nuestra legislatura en materia de transparencia. Les decía, por si fuera poco el trabajo, pues otra vez, ¿no? Había que hacerlo. Y bueno, en ese devenir de armonizarnos, tuvimos que llevar a cabo, les decía, una serie de reformas en todos los estados. Y en la Ciudad de México es la primera ley de esas ya armonizadas que se comenta. Y la verdad es muy útil este trabajo, porque si además ustedes se quieren ir a otro artículo de las demás legislaturas de la República, pues el comentario de esta ley les va a ser útil, porque en el tema de armonización todos estamos iguales, ¿sí? Y eso ayuda a que este estudio además nos permita interpretar las demás legislaturas a nivel nacional. Y eso también le da una importancia a este trabajo, porque podremos entender cuál fue la intención, el espíritu, como le llamamos los abogados, el espíritu del legislador, ¿no? Lo que el legislador quiso decir, así lo interpreta el académico,
es de verdad muy enriquecedor y lo será todavía más cuando, estoy segura, ustedes la consulten, ustedes la apliquen y ustedes la lleven a cabo en su práctica cotidiana. Se darán cuenta que es realmente muy, muy valioso el trabajo que tienen ahora ustedes en las manos. La verdad que en este devenir, en esta circunstancia de estar generando legislación, que además, debo decirles, no se desanimen porque habrá más reformas. habrá más reformas porque una de las características que tiene el acceso a la información es que constantemente, con la finalidad de generar ese mecanismo que además nos permita conocer otros derechos, constantemente se renueva y eso tiene que ser así, eso tiene que ser de esa manera. Una ley que se queda por mucho tiempo estática es una ley que tarde o temprano se vuelve obsoleta y hay que cambiar otra. Esta no, esta legislación, exactamente, esta legislación se va renovando constantemente y eso ha hecho que vaya abriendo camino, que se vaya posicionando realmente en el quehacer de gobierno, en el quehacer ciudadano, y que nos permita seguir conociendo a través de su ejercicio otros derechos y aprender a conocer otras cosas y cómo ejercerlas, cómo llevarlas a cabo. Por eso para mí es muy importante esta labor. En algún momento hemos dicho que este cambio legislativo nos ha permitido como ciudadanos también irnos transformando de la mano de las legislaturas en la materia de transparencia. Hace 10 años que comenzamos con todo este ejercicio, yo creo que nosotros como ciudadanos éramos muy distintos. De entrada, lo hemos platicado en otras ocasiones, de entrada no estábamos muy acostumbrados a decir lo que pensábamos y tampoco estábamos muy acostumbrados a pedir lo que queríamos. Y creo que el ejercicio de este derecho nos ha enseñado a expresar lo que pensamos y además ahora ya sabemos también cómo pedirlo para que eso que estamos pidiendo nos ayude a tener un mayor conocimiento que nos permita incidir aún más en las decisiones. Creo que la ley de transparencia no es el remedio, ni ninguna ley será el remedio para ningún cambio en nuestro gobierno, pero contar con leyes de este tipo abona muchísimo para que conozcamos nuestros derechos, sepamos ejercerlos y nuestra voz sea una semilla que junto con las voces de todos los demás realmente florezca en un cambio, en ese cambio y en ese empoderamiento ciudadano que busca realmente el ejercicio de estos derechos. Yo creo en esto, créanme, de verdad, si no creyera hace un tiempo que ya me hubiera ido. Pero la verdad es que no es así. Creo en esto, de verdad. Lo conozco desde sus inicios, ¿no? Conozco que voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando yo escuchaba hace algunos años, no vamos a decir cuántos, ¿verdad? Porque es dato personal además, sensible, además demasiado sensible. En el caso femenino es demasiado sensible, ¿no? Cuando yo comenzaba con este tema de acceso a la información, recuerdo que los rockstars, que aquí está al lado mío un ganador de los Grammys, ¿no? Y de todos los premios, yo de verdad escuchaba todo ese tema de acceso a la información y me fascinó, me involucró en esas circunstancias, escucharlos a ellos, lo que creían, lo que construyeron y lo que implementaban. Jamás pensé estar en una mesa, sentada al lado de la doctora, comentando una ley de este tipo. Jamás pensé tampoco que la vida me llevara por temas relacionados pues, con el ejercicio ahora del cargo de comisionada ciudadana. Pero créanme que haber creído, valga la expresión, en esto, fue lo que hizo que yo pensara que leyes como esta sí servían, y sí se podía caminar, y sí se podía abrir brechas, y sí se podía romper esquemas, y sí se podían hacer muchas cosas. Y tan lo creí, pues que ahora estamos sentadas aquí. Y me siento muy orgullosa de eso y seguiremos, creo yo, abriendo mucho camino para muchas otras cosas, en otros temas, porque legislaciones como esta sirven para eso,
para que tengamos un conocimiento pleno, sepamos cómo pedir información para poder ejercer mejor otros derechos e ir caminando de la mano de quienes ya tienen la experiencia, nosotros hacer también experiencia y además compartirla, como en esta mañana, en este desayuno, en esta plática, que yo les iba a platicar precisamente de todo el contenido de la ley. Pero al escuchar las palabras de la doctora, pues ya me fui por otro lado, ¿verdad? Muy bien. Y fue así, me ganó la emoción, ¿no? Y la verdad es lo que les puedo decir, ya para concluir y escuchar los comentarios de todos ustedes, es que realmente lo que ustedes tienen en sus manos y que trajimos algunos ejemplares para todos los que nos acompañaban aquí en el desayuno, es de verdad un valioso ejercicio intelectual. Consúltenlo, difúndanlo por favor, porque la finalidad de libros como este no nada más es que pues presumamos que se hizo, que es muy bonito presumir, ¿no? Pero la verdad es que lo ideal es que, como bien se dijo, lo consulten, lo llenen de post-it, lo subrayen, lo implementen, lo carguen, lo tengan ahí en su librero, no de adorno, sino realmente como ese libro de consulta que les va a permitir interpretar a su vez otras legislaciones. La consulta y la utilidad práctica de esta ley, de verdad ustedes lo van a poder comprobar, es una herramienta genial, es algo que les va a ayudar a ustedes a saber a dónde buscar otras cosas, qué hacer, cómo ejercer esos derechos que de verdad en esta Ciudad de México pues han sido de avanzada. La calidad de las ideas de quienes aquí plasmaron con sus comentarios, lo que piensan, la interpretación que le dan a la normatividad, lo que ustedes tienen ahí es un arduo camino de experiencia. Las personas que escribieron en esta publicación tienen muchos años de recorrer este camino de la transparencia que ha sido tortuoso, que no está pavimentado. ¿Alguna vez han entrado con sus Mercedes-Benz a una calle empedrada? Pues algo por el estilo, algo por el estilo ha sido, y bueno, digo, los empedrados luego son fáciles de andar, no ha sido ni empedrado, pero la verdad es que la calidad de los análisis, les decía, demuestra que quienes están atrás de estas plumas saben de lo que están hablando, y eso es una riqueza para uno como abogado, saber que quien me está aconsejando a través de la lectura y la interpretación de un artículo es alguien que trae tras de sí, esa experiencia. Y bueno, finalmente ustedes también podrán entender cuáles han sido todos los procesos a los que se ha sujetado este gobierno y particularmente en la Ciudad de México para cumplir con todos los esquemas de acceso a la información. Procesos que creo que deben irse reformando y que seguirán reformándose, porque me parece que debemos seguir perfeccionando estos derechos y sobre todo para lograr el que ya tenemos plasmado aquí en la Constitución de la Ciudad de México, que es el derecho a la buena administración. Lograr un esquema de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, como es la aspiración que por lo menos está contenida en el nombre tan largo de esta ley, por eso se me acaba el aire. La idea es que logre concretar ese derecho que tenemos ya plasmado en nuestra Constitución en la Ciudad de México, que es el derecho a la buena administración. Que eso se logre en esta ciudad, creo que será el objetivo al que tendremos que atender todos y enfocar nuestra profesión, particularmente nuestra profesión como abogados, a lograrlo. No me queda más que llamarlos como gremio, llamarlos como ciudadanos, llamarlos como personas, a que crean en el acceso a la información, a que crean en la transparencia, a que crean en la ética, a que crean en el buen ejercicio, en las buenas prácticas, para que logremos ese México que tanto queremos, ese México que extrañamos los que ya tenemos algunos años, ¿no? Y ese México que queremos dejarle a los que vienen atrás de nosotros. La verdad es que les agradezco mucho este micrófono, les agradezco mucho y perdónenme si mi intervención fue más emotiva que técnica, ¿no? Pero la verdad es que creo en esto, insisto, creo en esto, y para hacer que esto funcione hay que ponerle el corazón. Y eso es lo que puse ahora en la mesa para ustedes, y mi agradecimiento para quienes hicieron esta ley. Doctora, muchas gracias. Y gracias a ustedes, espero la disfruten. Muchísimas gracias, de verdad, un placer escucharlas.
Y sí, efectivamente, como bien decías, el ejercicio de la transparencia debe ser un principio de la vida cotidiana. Solo como ejemplo de la riqueza de este libro, yo nada más empecé, porque es un poco extenso, empecé a hojearlo, y desde el primer artículo me di cuenta que hay muchas cuestiones que nos pueden ayudar a profundizar en los temas. En el primer artículo sobre quiénes son los sujetos obligados, me vino a la mente, aquí seguramente los constitucionalistas, Jorge, Enrique, me podrán ayudar, pero lo primero que vino a mi mente es la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Cuando López Zailón dice quiénes son los sujetos obligados, y al final dice, al final el artículo se refiere a personas físicas o morales que ejerzan actos de interés público, o sea, queda muy amplio. Y me vino a la mente todo esto del amparo, el acto de autoridad, en fin, porque pareciera que podríamos exigirle a incluso particulares el cumplimiento de los principios de transparencia, que creo que se deben exigir y están en otras leyes, pero pues en están mucho más claros, porque por ejemplo la Ley Federal de Protección de Datos de Protección de los Particulares pues tiene el principio de información, etcétera, pero no tiene, en mi opinión, un desarrollo tan específico de los principios de transparencia. Entonces me vino a la mente si pudiéramos decir en esta época de la globalización, en donde hay una relación asimétrica entre los grandes empresas y pues grupos que ejercen de verdad actos de interés público, ya sea con fondos del Estado o sin ellos, sino con fondos particulares, pero que sí ejercen una especie de acto de autoridad, y pensando en quienes han analizado la ley de amparo en una forma más pro persona, más vanguardista, y que han dicho que no necesariamente tiene que ser, si la interpretamos en virtud de la protección de los derechos fundamentales, una autoridad que esté con facultad en una norma, o sea, un particular que tenga un ejercicio de autoridad facultado en una norma, sino que debe existir esa relación asimétrica, ese acto de interés público, y con que se diera ese acto de interés público podríamos interpretar que procediera el amparo. Yo sé que esto es vanguardista, pero me vino nada más esto a la mente de leer el primer artículo y el primer comentario de esta ley. Entonces es como un ejemplo de lo que, imagínense todo lo que no podremos interpretar en todos estos artículos y estos comentarios de, como dices, los rockstars de la transparencia. Me vino a la mente esto porque el derecho fundamental al libre flujo de la información, que es esencial para la libertad de expresión, para la democracia, incluso para la privacidad, siento que es un derecho que debe cumplirse no solo por el Estado, sino por aquellos particulares que llevan a cabo actividades de interés público, especialmente en esta era digital. Entonces, quería dejar a los que están aquí, a los litigantes, que nos dieran su comentario al respecto. Y otro punto que me llamó la atención es que si desde julio de 2017 no se han adecuado algunas normas de transparencia y sistemas de otros estados, pues también procediera el amparo por omisión, como procedió en cuanto a la publicidad de órganos públicos, ¿no? Entonces, ese es otro tema para los amparistas que están aquí. Y bueno, pues solo quería dejar estos dos puntos a consideración para ver si nos pueden dar sus comentarios o ustedes también. Y pues otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera comentar algo a propósito, si me permites, doctora, primero. A propósito de esto del amparo, acabamos de recibir una notificación de una juez que acaba de conceder el amparo porque un peticionario se va contra los acuerdos que dictamos para ejercer la facultad de atracción y le concede el amparo precisamente por la omisión en la que incurrió el órgano legislativo de no haber designado a las personas, porque esto le generó a esta persona que se hicieran una serie de se activaran una serie de mecanismos dejándola en estado de indefensión, ¿no? A esta persona hay una vulneración que ya estima la autoridad federal en perjuicio de esta persona ante la omisión del quehacer legislativo, ¿no? Entonces esa resolución acaba de salir, ¿no? Tiene mucho, se concedió el amparo. Se concedió el amparo en el juzgado de distrito porque este es amparo indirecto. Y por ahí anda otro, es una peticionaria que hizo valer dos solicitudes de información, se inconforma, ¿no? A través del recurso de revisión porque no está de acuerdo con la respuesta que le dan,
y en ese sentido nosotros dictamos un acuerdo para suspender el procedimiento y remitirlo al INAI para que ejerza la facultad de atracción que ha venido ejerciendo. Entonces, contra esta determinación que resuelve el INAI, ella está, bueno, es mujer, no sé si, acuérdense que como no tenemos la identidad, no sabemos si realmente lo sea, pero tiene un nombre de mujer. Se va al amparo y en el juzgado de distrito le están concediendo el amparo por la omisión en la que incurre la autoridad legislativa de designar, que genera todo este mecanismo, ¿no? Entonces, por ahí hay otras cosas que, bueno, no se las platico porque las voy a impugnar, pero, o sea, por cierto, pero me parece que está muy bien el ejercicio y que lo importante es que jurídicamente podamos a través, les decía, de la aplicación de esto, innovar también en el ejercicio de la abogacía. Y de la mano de esto les quiero contar que también hay otra circunstancia. El INAI se hace valer no sé si fue acción de inconstitucional o la controversia, no recuerdo cuál de las dos hizo valer el INAI contra la legislatura ¿cómo se llama?, del estado de Sonora. Del estado de Sonora hace valer esta acción por las últimas reformas que tiene su ley relacionadas precisamente con un artículo que establece la permanencia de los comisionados por 7 años, pero refiere la ley que en caso de que no se designe, ¿no?, por circunstancias como las que ya pasaron en la Ciudad de México, en caso de que no se designe a los comisionados, los que están continuarán hasta que haya una designación. Entonces, sí, en principio sí, pero el INAI considera que eso no está bien porque le están dando un plazo mayor a los 7 años que establece la ley y podrían perpetuarse en el cargo, ¿no? Entonces, exactamente, tenemos las dos visiones, ¿no? Por un lado se está concediendo el amparo porque no se designó y por el otro lado se está impugnando la constitucionalidad del tema, que le da, en caso de que vuelva a suceder eso, da una mayor amplitud para esto. La verdad es que son temas muy interesantes, yo se los dejo aquí a quienes refieren los constitucionalistas. Así es. Yo soy mera transparentóloga y eso quién sabe, entonces bueno, ahí se los dejo para que vean que esto está generando, y además también en el litigio hay muchos casos muy interesantes que ustedes pueden consultar si se meten por ahí a la bibliografía, ¿no? Eso es lo que les quería dejar en la mesa. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Yo hago dos breves reflexiones a la mesa para ver qué es lo que ustedes piensan al respecto. Primero, felicitar tanto a Jacqueline como a Liliana por este esfuerzo de convertir la ley en un producto amigable, en que además de los artículos tengamos estos comentarios que nos permitan transitar y a los ciudadanos, como bien dijo Jacqueline, debemos de salir de esta idea de las leyes solo para abogados, más bien las leyes para los ciudadanos y que sean entendibles. Entonces, este esfuerzo de comentarios me parece que va en la dirección de crear un lenguaje ciudadano que nos permita a todos entender qué derechos tenemos y cómo hacerlos valer. Como segundo comentario es este. En la barra hemos analizado 3 casos importantes que están vinculados con acceso a la información. Es decir, los 3 casos se generaron a partir de utilizar el acceso a la información. El primer caso que se analizó con Claudio X González y Mexicanos contra la Corrupción fue el caso de la estafa maestra, que ustedes conocen, 7.600 millones de pesos derivados hacia empresas fantasmas con facturas falsas, y se analizó todas las implicaciones de este caso. Estuvo Claudio, lo expusieron y lo analizamos jurídicamente. Segundo caso que analizamos, Odebrecht, también en México. México ha sido uno de los países que no ha sancionado, hablando de empresas privadas que están involucradas con actos de corrupción. También lo analizamos desde el punto de vista del acceso a la información y de las consecuencias jurídicas. Y ahora estamos también por analizar el asunto del nepotismo en el Poder Judicial. Mañana tenemos una sesión donde se va a presentar el caso, que parte también del acceso a la información, de cómo se hacen los exámenes en el Poder Judicial, quiénes llegan, cómo llegan, y es un documento que vamos a analizar el día de mañana. Si se fijan, el común denominador de los 3 es acceso a la información.
para llegar a las conclusiones. La preocupación mía, y que quiero compartir con la mesa como preocupación de fondo, es: ya tenemos una excelente ley de transparencia que nos da esta herramienta. Lo que creo que debemos de analizar desde la perspectiva de la barra, desde los intelectuales que nos acompañan, es cómo lograr que estos mecanismos de transparencia nos den resultados a los ciudadanos. Estafa maestra, ninguna persona está detenida. Odebrecht, a pesar de que el procurador Cervantes, cuando se fue y dejó el cargo, dijo que la carpeta de investigación estaba integrada, al día de hoy no hay una sola persona que esté sometida al proceso. Y en el nepotismo judicial, pues también ustedes lo han visto en el estudio, que parte de lo que hizo el consejero Borrego, tampoco hay ninguna consecuencia. Entonces, pues sí tenemos una estructura de transparencia muy sólida, sí tenemos una ley y tenemos estos mecanismos, pero parece que no nos ha alcanzado para que esta ley realmente tenga consecuencias. Yo creo que ahí está el reto. Yo hago votos para que esta reflexión, estos comentarios nos sirvan a los abogados, porque creo que sí, nuestra responsabilidad social, le siento que también le quedamos a deber al país, cuando estas circunstancias se presentan y no hay consecuencias jurídicas. Entonces también la barra tiene una responsabilidad en que estos asuntos podríamos pasarnos todo el día comentándolos, y de aquí a lo que pasa en los estados, y de aquí a lo que pasa en los municipios, y podríamos estar quizás días platicando de todos los asuntos que suceden en México de esta naturaleza. Ojalá podamos hacer un esfuerzo en la barra, junto a todos los que están aquí, por supuesto la apertura, para lograr que la ley de transparencia tenga consecuencias y podamos ver que esta herramienta nos genera un resultado concreto. Yo ahí dejo la reflexión. Felicidades, Carmen, por convocarnos el día de hoy temprano a despertarnos con estos temas que son de gran importancia. Ya despertamos. Gracias a todos por estar aquí. Quiero decir sí, por supuesto. Bueno, un poco en lo que dice José Mario, cuando uno revisa todo lo que son los foros internacionales en materia de combate a la corrupción, o lo que ha hecho la OCDE en materia de combate a la corrupción, o lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en su preocupación por decir, pues se ha incrementado la corrupción y se ha convertido en una problemática no de países aislados, sino en una problemática global, digamos, a partir de la globalización de la información, de los recursos, del dinero, etcétera. Pero todos estos siempre señalan que una de las recomendaciones que hacen a todos los países para globalmente enfrentar el tema de la corrupción es tener no solamente leyes, sino mecanismos de transparencia más eficaces. ¿No? Entonces, nosotros nos hemos especializado en tener muy buenas leyes. Sí, somos expertos. No solamente en materia de transparencia, en muchas otras somos buenísimos para hacer leyes, pero luego las leyes se van haciendo cada vez mejores, pero pues los sujetos obligados van encontrando una manera de cómo darle la vuelta, ¿no? Entonces, pues con los abogados. La conclusión, con los abogados, con los contadores, con todos los que estamos alrededor. Entonces, creo que lo único es pues, siempre subrayar pues, la esperanza que uno tiene en la fortaleza y en la inteligencia de la sociedad civil, la verdad. Y pues con esa nada más, porque no tenemos mucho más. Gracias. Al contrario, alguien que... Tengo una pregunta. Felicidades a los dos. Gracias. Perdón, creo que sí se necesita el micrófono por las grabaciones. Sí. sí. Se hace un favor. Felicidades a los dos. Gracias. Tengo una pregunta en cuanto a los sujetos obligados. Siguiendo lo que mencionaba Carmen. El artículo 1 habla de cualquier persona moral, física o moral, que lleve a cabo Actos de autoridad. Actos de interés público, ¿no? Actos de interés público, exactamente. Sí. Y ahí yo digo, no sé cuál sería la interpretación de la autoridad si algún particular pidiera acceso a la información de una persona moral que, por ejemplo, preste servicios de telecomunicaciones, que conforme a la última reforma ya se consideran de interés público. Entonces yo no sé si pudieran considerar a una persona moral de derecho privado, que en principio debería estar cubierta por la Ley de Protección de Datos, si más bien ya lo cambiaríamos por llevar a cabo actos de interés público y considerarla un sujeto regulado bajo la ley, que sería, yo quisiera un cambio de paradigma muy interesante, ¿no? ¿Cuál sería la interpretación de la autoridad
en un caso así. Y muchas gracias otra vez a las dos. O sea, yo. O alguien de los abogados litigantes. Yo como autoridad no puedo emitir un juicio. No, a ver, yo creo que se tiene que establecer que en el caso de acceso a la información, si en este caso la empresa, aparte de que ya está considerado así en la ley y tiene contrataciones con el gobierno, su información tiene que ser pública. Porque aquí lo que se privilegia es la rendición de cuentas. La verdad es que nosotros, insisto, debemos estar conscientes que si vamos a contratar con gobierno debe ser en un plano de ética y de transparencia. Escudarse atrás de los datos personales bajo el argumento de que pues tengo que proteger mi vida, pues entonces no contrates con gobierno, así de plano. Si tienes todo bien, tienes todo en orden, que así debería ser, creo yo que se privilegia la rendición de cuentas. La experiencia me ha enseñado que quien no se quiere abrir es porque algo tiene que ocultar. Y por eso esto se llama transparencia, porque tú puedes ver a través de que no hay nada más que en lo que es el trabajo y la rendición de cuentas en este caso. Escudarse, reitero, atrás de los datos es a veces un mero pretexto, ¿no? Y agrego, alguien decía por ahí, es que en México la inseguridad no nos permite abrirnos, nos van a secuestrar. A ver, no confundan punto con pegado. El que no haya seguridad pública obedece a otros factores que hay que resolver, que el Estado tiene la obligación de resolver, pero eso no es el pretexto para no abrir ni rendir cuentas. Son cosas muy distintas. Debemos garantizar ambas en un esquema en el que el ideal es que vivamos así. Ya vivimos alguna vez así, ¿por qué no volver a hacerlo? Entonces creo que aquí yo me iría por el tema de la rendición de cuentas. Gracias. Yo quiero decir algo. Creo que, a diferencia de lo que dice la Ley General, todo esto sí lo estoy diciendo de memoria, pero tú me corriges, Viviana, es que lo que es una obligación y convierte en sujetos obligados a personas morales, ¿sí?, es en lo que tiene que ver con ejercicio de autoridad o ejercicio de recursos públicos. El problema aquí es cuando dice actos de autoridad o de interés público, como si fueran actos de autoridad sin interés público. Es una cosa rara, ¿no? Pero si uno dice, yo quiero la información de cuánto ganan todos los directivos de Televisa, como decías tú, ¿no? De Televisa, pues me van a decir no. No, exacto, no. No, porque ni reciben recursos públicos, ni están haciendo un acto de autoridad. Ni es de interés a lo mejor público. si digo notarios, ¿Sí es? No. No. es lo que yo le decía a José Mario, notarios pues sí hacen un Sí. acto de autoridad y no están dentro del Así sector es. público, ¿no? Así es. Entonces, pero tendría, no sé, tendría que haber algún tipo, Es un no gran sé, tema, tendría Es que que haber un sistema es de un ley, a gran lo mejor tema. una interpretación. Hay que hacer otra sesión, ¿no? Exactamente. No, No, o de... tendría que ser algo al INAI para que desatar algo y que entonces ¿Sí? la Corte se pronunciara. Pero de entradita sí que vamos a hacer que las televisoras nos den su información. Yo creo que es caso por caso, ¿no? Hay que analizar si hay el interés público. Y además te voy a decir una cosa, esa frase del interés público viene en la Constitución, o sea, no es que haya sido un error de esta ley de la Ciudad de México, sino que es copia de lo que dice el artículo constitucional. Entonces yo creo que sí habría que, yo creo que en estas situaciones es caso por caso. Si hay un acto de verdad de interés público, mi opinión sería que aunque fuera una persona privada, tendrías que ir a favor de los derechos fundamentales y el libre flujo de la información. Ahora, también vale la pena decir que la ley de protección de datos en posesión de los particulares es de 2010, cuando la red era pues, la red 1.0, o sea, todavía no existían las redes sociales. Todavía no había interacción y menos la 3.0 de la inteligencia artificial y todo esto. Entonces yo creo que vamos a tener que adaptarla y en esta adaptación lo ideal sería que estos principios de transparencia, los que apliquen, se fueran mucho más detallados en la ley de protección de datos en posesión de los particulares para que no hubiera problema de la competencia material de cada ley, ¿no? Del objeto material de cada ley. Porque la ley de sujetos obligados federal no llega a eso, porque la ley de sujetos obligados federal
no llega a las actividades de función pública, se queda en el ejercicio de recursos públicos. Entonces esto es súper novedoso. Así es. Pero, a ver, perdón, una precisión. Aquí no es que llegue, es que esta es la que se aplica para todo. ¿Sí? O sea, no vamos a encontrar regulado de manera específica, ¿no? Esta es la, bueno, en el caso de la Ciudad de México y en el caso de la general, ¿no? Y la federal se aplica para acá. O sea, no puede haber en ninguna ley, pero no puede haber en ninguna ley nada que vaya contrario a esto. Pero es la ley federal de transparencia. Por eso, No, sí, decía de protección de datos, que en realidad esa, exacto, tendría que estar conforme, pero es lo que dice aquí, hay una discrepancia. Oye, Jorge, nada más un comentario por si lo viste. En la operación de Lava Jato en Brasil, el tema empieza, la investigación empieza cuando piden la información de la compra de una Land Rover que había hecho el director de Petrobras, o sea, siguiendo tu línea de pensamiento. Entonces ahí empiezan a ver, bueno, quién compró, así empieza la investigación. El Lava Jato es el director de Odebrecht compra una camioneta Land Rover de un precio muy alto y ahí empiezan a ver que fue pagada por un proveedor. Entonces la investigación empieza ahí, pidiendo información de un director de una empresa que tiene obviamente una participación de interés público y de ahí, pues, pero de un acto privado que es ir a comprar un coche. Así es. O sea, ¿quién compró el coche? ¿Quién lo pagó? Yo sí creo que tenemos que trazar una línea de investigación en las empresas que actúan en el interés público en una base amplia, porque si no, no vamos a poder combatir la corrupción. Ese es un buen ejercicio de cómo empezó la investigación. Bueno, tienen a Lula en la cárcel con esa investigación. Empezó con la factura de una compra de un coche. Claudia. Claudia, ¿quiere decir? Bueno, yo dar las gracias por su presencia aquí. Gracias a ti. No, al contrario, ha sido para nosotros extraordinario oírlas, pero sobre todo, yo tengo una anécdota que me inicia a recordar. Hace como 10 años fuiste a la UAM, a la rectoría, donde hubo una especie de, no sé si fue un encuentro, congreso o qué, de transparencia, ¿verdad? Y yo era abogada general entonces de la UAM, de ahí te conocí. Y entonces me tocó trabajar en una de las mesas. Y la universidad se había venido defendiendo un año antes, porque cuando yo había entrado, yo estuve 2 años y medio, se había venido defendiendo de la transparencia. O sea, hay un momento en que cuando yo entré, muy pronto fui al entonces IFAI, y me decían los abogados de la UNAM y así los amigos, somos autónomos, nosotros no tenemos obligación, somos los osos, otros sujetos obligados, pero no somos tan obligados porque somos autónomos. Entonces yo decía, a ver, espérate, no, ¿somos obligados o somos autónomos? O sea, somos autónomos, pero recibimos recursos públicos, por lo tanto somos obligados. Y se defendían, pero tremendamente. Nosotros teníamos nuestro órgano de transparencia, bueno, tenemos, ahí todavía la UAM está, pero le dábamos un poquito la vuelta. Yo decía, pero ¿por qué? Yo no voy a firmar esto. ¿Por qué me haces? Era una falta de entendimiento de lo que era, porque bueno, además era muy nuevo el tema, ¿no? Estábamos ahora sí que innovando, y bueno, al final de cuentas tan fue aceptado que se hizo uno de los, pues no sé qué fue un congreso, era en lo grande, me acuerdo que estaba muy interesante, trabajamos en varias salas, y muy bien, no te vas a acordar mucho, sí te acuerdas muy bien. Era un evento organizado por la UAM. Por la UAM y por el IFAI entonces, ¿no? Entonces en conjunto. Sí, muy interesante, y bueno, finalmente sucumbimos ante las obligaciones de transparencia. Hubo una reforma. Claro, hubo una reforma, y además el tema de la gran estafa maestra, pues de ahí viene. Evidentemente existía una cerrazón de información, y en el momento en que obligan, y yo sí me topé con, no firmé muchos contratos que tenían este brinco, ¿no? De decir, la UAM realmente no lo va a hacer, sino lo va a hacer esta empresa, que esta empresa pertenece a la familia del cuate de Pemex. Y yo decía, bajo ningún concepto lo voy a firmar. No, me odiaban, por eso salí. Por eso me terminaron sacando de la UAM, al final de cuentas. Cuando cambió el rector, el nuevo rector dijo, no prefiero esta mujer aquí. Está dando mucha lata esta mujer. Como siempre. Y sigo dando lata. Gracias. Querías decir algo de la especificidad de la ley, ¿no? Bueno, en lo que decías, esta ley es especial, o sea, si vamos a hablar de la de sujetos obligados y de la de transparencia, pues creo que prevalecería, que era lo que comentamos, por la especificidad.
Entonces, pero bueno, no, Enrique, ¿querías decir algo? Bueno, Sí, ¿no? Porque pues muchas gracias, mucho gusto. Una de las causales de... Comentar en torno a lo que decía Carmen de pues, el amparo en relación con el tema de sujetos obligados. Pues todavía no existe, y lo platicaba en la presentación con Carmen, pues criterios que puedan resolver estos temas, tanto de información pública como de información privada. Pues todavía el análisis de la ley de estos temas está en el Tribunal Fiscal, en muchos casos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, está en juzgados de distrito, como lo comentaba, pero no hay una definición en torno a lo que es interés público u orden público en todo caso. Entonces, bueno, lo que sería muy interesante es un caso en el IFT, o más bien en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para no confundirnos. Digo, no me tocó verlo, pero se ha comentado, es una compra de acciones de una empresa que a su vez compra un espectro radioeléctrico y sobre la cual se pide información de esa compra. ¿Qué dice la autoridad? Pues no te tengo que dar la información de la compra porque se compraron acciones y no te tengo que dar información adicional, dice el particular, como entendido, porque se compraron acciones. Pero bueno, es un espectro radioeléctrico que es de interés público, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejarlo en el aire, de que, bueno, sería muy importante que ese quejoso, ese peticionario de la información, pues, acudiera y este tema lo resolviera como un tema de trascendencia a la Corte, ¿no? Era un comentario nada más para... Pues así, hágalo. Así es, hay que empezar. ¿No? Sí, porque lo puede hacer alguien, aunque no esté involucrado ahí directamente, ¿no? Desde luego. Porque hay interés público, legítimo, sí. ¿no? ¿Cómo se llama? Interés legítimo. Interés legítimo del amparo, ¿no? El famoso interés legítimo. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí. Aquí traemos leyes. ¿Sí? A ver, por habernos despertado. Sí quisiera comentarles que no está a la venta, ¿no? No está a la venta, pero la pueden bajar de nuestro portal, ¿verdad? Tenemos ahí la versión electrónica para que igual la traigan en su iPad, para que lo pongan ahí en su iPad. ¿Sí va a estar a la venta o no va a estar a la venta? No va a estar a la venta, no está a la venta. Se regala porque está comprada con su dinero, con recursos públicos. Hablando de transparencia. Así es, entonces no les podemos vender algo que es de ustedes, ¿no? Por eso las traemos de obsequio y voy a aprovechar para hacer un aviso, ¿no? Para quien quiera, sí, la pueden bajar de nuestro portal, ¿verdad? Se meten al portal del instituto, sirve que lo conocen, ¿no? Es un portal muy bien hecho, ¿sí? Y ahí la pueden bajar. Aparte tenemos muchas otras publicaciones, hay muchos ensayos ahí también escritos por gente involucrada en el tema, por eso dije voy a aprovechar y La voy a vamos a hacer... mandar a toda la barra. Sí, por favor. Y si alguien quiere contribuir con nosotros, ¿verdad? Un convenio para poder imprimir más, con mucho gusto lo podemos hacer, para sacar más leyes al respecto. Pero también les digo, en el portal tenemos muchas otras publicaciones sobre el tema, entonces creo que puede ser de mucho interés. Pero si alguien también quiere otros ejemplares de obsequio, el viernes tenemos nuestra Feria por la Transparencia en el Zócalo de la Ciudad de México, donde participan a partir de las 9 a las 2 de la tarde, el viernes 28, con motivo del Día del Derecho a Saber o del Día Internacional del Acceso a la Información. Llevamos a cabo esta feria anual en el Zócalo de la Ciudad de México. Van todos los sujetos obligados, ¿no? Están convocados para que presenten ahí todo su trabajo, todas las actividades que realizan en un ambiente divertido. Es un ejercicio ciudadano muy divertido y los invitamos. Y ahí habrá el stand del instituto donde estarán todas las publicaciones que hacemos y también esta ley. Y por si fuera poco, como estamos en oferta, les quiero comentar que también ya sacamos las ediciones impresas de nuestra ley de datos, que es esta, y nuestra ley de transparencia. O sea, esta pero sin comentarios, ¿sí? Entonces, 3 por 1. 3 por 1. Entonces, sacamos esta ley gracias al trabajo de las áreas del Info y particularmente de quien lleva a cabo todo el programa editorial del instituto, para que ustedes lo tengan en consulta,
los abogados somos codilleros, ¿no? Nos encanta tener el librito en la mano, al menos yo todavía traigo esa parte. Y bueno, pues ahí están disponibles para ustedes. Y ese día en la feria, que los esperamos, y por favor, si lo pueden difundir en la barra para que vayan, pues ahí vamos a tener un stand donde les vamos a poder obsequiar todas las leyes que ustedes necesiten para que las lleven a la práctica y pues el litigio sea todavía más divertido, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad a todos por venir a acompañarnos y a nuestras expositoras. Me voy a permitir darles un reconocimiento. Ya que nos paramos. Sí. A su derecha, por favor.